Sí. ¿Cómo llegaste a tu primer banda? Me imagino que algunas ocasiones tu papá te llevaba a que tocaras alguna rolita en fiestas o algo así. Sí, ¿Y cómo fue tu inicio con... Fue con Warning, ¿no? Si mal sí. no recuerdo. Bueno, siempre hubo la relación con Iván en la casa, ¿no? Siempre llegábamos de la escuela y pum, era irnos a la consola, al cuarto donde estaba la consola y escuchar discos y discos y discos. Y de repente empezó, me acuerdo que era todo lo que era Ozzy con Jake Lee. Y obviamente nunca dejamos de escuchar The Purple, pero empezamos a tocar y Iván empezó con la guitarra eh, a sacar riffs, ¿correcto? Y él tenía un amigo en la secundaria, Arturo Aguirre, bajista. Pues él enseñó a Iván, o sea, Iván enseñó a Arturo a tocar, o sea, le enseñó lo básico, quiero que hagas esta figura, sí. Y así fue la primera canción. No me acuerdo cuál, pero empezó Warner. ¿Sabes cuánto fueron los inicios de Warner? ¿Un cover o original? Fue un cover, yo creo que de Rat o de Dokken. Warning fueron puros covers, ¿no? ¿O sí trajeron No, originales? así tenemos el... Hay- Pero hay- fue original ya con la onda cuando vino Adrián, iba, cantante de allá de El Paz. sí, era un americano, ¿verdad? Sí. Sí, pero tuvimos dos vocalistas anteriormente, pero no fue este, del agrado, o sea, no eran, digamos, No sé, no se consolidó nunca. ¿en qué año empieza Warning? Warning empezó en el 85, empezamos con un palomazo, me acuerdo, en un lugar, eh, una avenida Revolución, se llamaba La Montura. Era bajando el puente, luego estaba a la izquierda, ahorita creo que es una ladrillera, no sé dónde. Ahí era un lugarcito, tipo cantina, tenía un stage, y de repente caían ahí papá y los palomazos, toda la gente de antes, Lalo Cabañas, eh, Ricardo Guevara, toda esa raza de antes, ¿no? Y ahí fue donde mi papá se cuenta que nos impulsó, órale, súbanse. Y al principio fue Iván y yo. Primero, Los dos se cuenta que palomeamos no me acuerdo la canción, pero me acuerdo, ahí fue el primer pinino, digamos, en el 85. Después se vino lo del terremoto y se hizo un toquín a beneficio, que fue en Lienzo Charro Los Cacales. Y ese fue el primer así. la primera Estoy hablando tocada, de noviembre del 85. primer tocada oficial de Warning ahí en ese evento. Fue el primer toquín oficial de Warning, que era Iván, guitarra voz, porque él cantaba, Arturo en el bajo, Aguirre, y yo en la batería. Todavía eran Era covers. trío, sí, éramos covers, ahí tocábamos Dokken, Breaking the Chain, algo así, ¿no? Rat también, canciones de Rat, Hay muchos, y Eruption, Iván se aventaba Eruption de Van Halen. hay muchos comentarios de que tú eres un niño que te quedaba enorme la batería cuando tocabas. Sí, O sea, que estabas muy chiquito tú para los tamborzotes y que aún así le pegabas bien macizo. O sea, y que gente que los veía, dicen, eran unos niños y sí. tocaban mucho mejor que nosotros, así de que, ¿qué onda? Tengo fotos y las puedes ver, se cuenta que no llegaba a los pedales. O sea, de repente tocabas en baterías y el banquito, ¿no? Acá. Y pues, ¿cómo lo bajas, no? Pues te quedabas parado literalmente, o sea, Los pies colgando. sí, los pies colgando y era pues pégale como puedas, alcanzar los platillos. Y antes yo no tenía la idea de llegar y bajar las cosas, no, llegabas y con todo. Como estaba, ¿no? Como estuviera la batería y la tarola así, ibas llegabas con las ganas de tocar y era más que nada eso, ¿no? Llegar con las ganas, no era más que nada proyectarte, ¿no? O sea, Claro.
Dejarte llevar. Pero tenías para ese entonces 12 años, 13. 11. Sí, era 11 con Warning. En la tocada esta Sí, ya tenía 11. del 85. Sí, me acuerdo que ahí al final una bronca y se suspendió, o sea, típico, ¿no? Así eran las tocadas. ¿Qué tocadas importantes recuerdas con Warning que hayan alternado con algún grupo local o nacional así interesante? Lo más importante fue abrirle el Tri en la Monumental. ¿En qué año? Me acuerdo que se hizo un concurso como de unas 5 bandas, 7 bandas, y Corrupción y Warning fueron los que ganaron. O sea, ganamos ese stage, ¿verdad?, para abrirle al Tri, ¿verdad?, que era, y fueron 12,000 personas, 13,000, así lleno, ya sabes. ¿En qué año fue? 86. Eso fue en el 86. No fue cuando tocó Crazy Lazy, no fue un año antes. No, me acuerdo que tocó Corrupción antes, covers de death metal o metal, así, trash, trash metal. Después tocamos nosotros y increíblemente hubo una respuesta satisfactoria porque tocábamos original. Esa vez fue por Sí, original. ya teníamos como 7 canciones, 5 canciones originales, no eran covers. Ya salió el Tri y ya se cuenta, le dejamos la raza calientita ya. ¿Y en el concurso o las eliminatorias previas fueron originales o fueron con covers? Era variado, se cuenta, eran grupos desde puros covers hasta grupos ya consolidados originales. En ese entonces no había tanto prejuicio de tocar originales o covers siempre y cuando la banda trajera con qué, o sea, la música, la rola estuviera buena. Ahora de repente hay mucho... Te puedo decir que esa era la época donde importaba más tocar el cover. que ahora. Sí. En ese momento era tocar la rola de Ozzy que estaba... Y tocarla igual, ¿no? Tocarla igual. O sea, era el video que está saliendo El de moda, ¿no? Sí, era tocarla igual. Era... No importaba si traías los pelos largos, si traías los pelos cortos. O sea, era... Toca la canción que quiero escuchar. Eso pedía la gente. No pedía originalidad, ni pedía que fueras genuino. No, esa sí era la época de tocar covers de rock. Sí importaba todo lo que es la musicalidad y tu preparación, pero importaba más de que tocar. ¿Y cuál era el pensamiento hacia la música original? O sea, si estaba buena les gustaba o era igual con que estuviera No te pelaban, casi era, hablando sí, sinceramente, no te pelaban a menos de que tuviera un buen beat que se pareciera algo de lo que sonaba ya. a un Kiss o a un Ozzy no importaba. Les cuenta que era en español y te hacían el feo. Tenías que cantar en inglés. ¿Todas las rolas de Warning eran en inglés? ¿O había algo en español? Las originales. Fíjate que originalmente eran en inglés, todas eran en inglés, porque Adrián, o sea, de Eagle Pass 8, ¿no? Y era, digo, él componía todo, o sea, las letras eran First Flight, Eran de... Wait, temas así, y era básicamente las letras, totalmente, pues un romanticismo, y de repente hablabas que la bomba nuclear y todo ese cotorreo. Fíjate que cuando grabamos y fuimos a lo del concurso de rock en tu idioma, papá se aventó las traducciones. Fíjate, o sea, de todas las canciones se las aventó En español. en español. Y les cantaron así, ¿verdad? Las cantamos así para el concurso. Ya no recuerdo yo si Sí, siguieron. hubo un toquín previo o después de hacer la eliminatoria, porque la eliminatoria fue en el... ¿Dónde fue? En la Coliseo. Ahí
fueron como 2, 3 semanas seguidas. E igualmente las cantó Iván en español. Iván no cantó ya cuando estaba Adrián, él nomás hacía coros. Adrián fue el lead, no sé cuánto, lead singer, era frontman, no sé cuánto, era de repente una acústica, pero era básico, ¿no? Más que nada era Iván, la guitarra principal. Teníamos canciones buenas, pero pienso que nos faltó a lo mejor productor. Siempre he pensado lo mismo, ¿no? Lo mismo pasó con Tupaya después, pero o sea, no se logró un consolide. Éramos niños, ¿no? O sea, haciendo música. ¿Cómo llega a su fin Warner? ¿Cómo se disuelve? Me acuerdo la parte después del concurso. Después de haber ganado, pues, digamos así, un cuarto lugar, porque eso fue lo que nos dijeron, nacional. O sea, aquí fuimos 2 grupos, Ocia, Jimmy Cavazos y Antes, su banda Hello y Axel, ¿no? Milen. Eran una onda así tipo, yo los escuchaba en Soda Stereo, o principios de Soda Stereo, así más de ese rollo. Y nosotros traíamos la onda todavía heavy. Entonces eran 2 bandas distintas de Monterrey representando un concurso, ¿no? ¿Qué pasó? Que nos dieron un contrato, me acuerdo. O sea, no ganamos, pero un lugar de los terceros, ¿cuánto fue? En primer lugar fue Los Amantes de Lola. En segundo fue Wizard, creo, ya sin Luzbel. O sea, era Wizard solo. Y en tercer lugar quedó un grupo de Tijuana que se llamaba Armagedón, que después se disolvió, o sea, se disolvió, digamos, perdón. Fue una banda fugaz. Y en cuarto nos dijeron que por votaciones nos pasaron a Warning, que era, en ese entonces no éramos Warning, se llamaba La Gran Raza. Antes de Warner. Nos cambiamos el nombre y para el español, concurso. español, sí. Recuerdo que no ganamos, pero nos dieron un contrato, BMG Ariola, muy mañosamente repartieron contratos a todos los grupos ¿Con qué objeto? de amarrar músicos con ese objeto, de amarrar a una banda, así que no tuviera a lo mejor tanto approach, pero pues tengo al baterista, tengo al guitarrista, tengo al cantante, entonces eso fue lo que se supo, ¿no? Entonces mucha gente firmó de que, ya tengo Y que lleguen a hacer un disco y así. y mi madre, más que nada una onda así de, como para de enlatarlos, como lo hacían mucho, ¿no? En ese entonces. Fue una onda de congelar raza. Para que no compitieran con algo que ya estaba ahí medio sonando, ¿no? Sí, exactamente. Fue algo de aprovechar la ocasión, digamos, para amarrar gente, ¿no? Y ¿qué pasó? Que nosotros el contrato lo vimos y, mire papá, o sea, lo que nos están dando. Y el vato, me acuerdo que estaba, hable y hable a la casa, porque preguntaban por Iván. Iván ganó un mérito que le dieron ahí en el concurso de mejor músico del evento. En este de Rock en tu idioma, era nacional, ¿verdad? Era nacional, 87, te estoy hablando de enero, febrero del 87. Entonces, de todo el evento, de todo el concurso, no sé cuánto yo, le dieron a Iván ese mérito, porque se aventó Eruption, me acuerdo, enfrente de los jueces y así se les tocó casi y también estaba perfecta, ¿no? chavito, Y 15, 16, no sé. Es un morro. Pero Iván ya era. Yo alcanzaba apenas los pedales, sí, pero Iván ya siempre era. Ya era. Adulto, ya, tú sabes. Entonces, le dan a Iván digamos, directamente casi el contrato. No lo firmamos, pero dejamos teléfonos. Entonces estaban frío a la casa. Estaban, hable y hable para conseguir a Iván, porque lo querían para otro, me imagino que para otro proyecto. Un proyecto, sí. Sí. Bueno. ¿Nunca firmaron nada? Nada.
no, si no era con el grupo entero, no queríamos nada. A partir de ahí se pasó de que Adrián venía muy poco ya para Monterrey. Ya después en el 88 fue cuando ya no hubo más. Empezó Iván a hacer otras cosas y yo me enfoqué a tocar con mi papá, que fue en mi inicio con el blues, Electric Blues Band, y después con todavía unas baches ahí de Rockin' Dogs, pero ya no era lo mismo. Y empezamos a tocar covers, B.B. King, todo, ¿no? Desde Johnny Winter, todos los grandes guitarristas, Gary Moore.